aquí en América Latina hay una terrible falta de información sobre África y sobre muchas otras cosas, pero hablemos de África. ¿Cómo así te metiste a desarrollar el foro? Vas al sexto foro. ¿Cómo empezaste con el primero? ¿No? Bueno, empezamos en 2013 con una reunión en Santiago de Chile, ¿ok? Febrero de 2013, víspera del aniversario de la PEPA, la Constitución del año 1812, que era la constitución de nosotros, los liberales españoles americanos, es decir, hispanoamericanos, por aquellos años, hace ya más de 100 años, ¿ok? Estudiando leyes, ¿okay? Yo cuando me gradué de abogado me di cuenta que las leyes las hacían los políticos. Me metí a estudiar ciencias políticas y no un doctorado, sino una licenciatura porque yo quería estudiar 5 años ciencias políticas y fue lo que hice. ¿Okay? Entonces, yo me enfrento con este planeta liberal libertario que está muy perdido hoy en América Latina, está muy perdido, porque o son ateos anticristianos o son, la mayoría, son anarquistas y antipolíticos y antipartidofóbicos y se dejan llevar por la histeria anticorrupción que sacude a la clase media. La clase media cree que el sistema funcionaría a la perfección si no fuera por la corrupción y la impunidad, entonces todo se arreglaría metiendo preso a los corruptos, y todo ese idiotez. Yo me enfrento mucho porque los más lúcidos de ellos están en la batalla cultural. Están haciendo videos, YouTube, sí, tienen no sé cuántos seguidores, son influencers, están en la batalla cultural, pero han perdido esa batalla cultural, porque esa batalla cultural lo que hacen es video en YouTube y convocan marchas. Pero en Argentina, mi país natal, se acaba de aprobar la ley de aborto y después de 3 años o 4 de hacer marchas y marchas y marchas multitudinarias, 2017, 18 y 19 y 20, no tanto por la pandemia, pero entonces esas marchas no sirvieron de nada. Y los influencers de YouTube y de las redes sociales tampoco sirvieron de nada. Me refiero a la parte del planeta liberal libertario que está en la batalla cultural. Ellos no se dan cuenta de algo muy simple, que cualquier estudioso de la política lo sabe. Es cierto que la batalla es cultural, la batalla de las ideas de la libertad, pero los partidos políticos han sido, son y serán siempre los agentes de cambio cultural. O sea, si vos mirás a la historia del cambio cultural que hubo en América Latina desde hace más de 100 años en favor de las ideas de izquierda, ¿quiénes fueron los agentes motorizadores, los agentes de cambio cultural? Fueron los partidos políticos de izquierda, claro, partidos que muchas veces navegan como submarinos bajo la superficie y en la superficie tienen a las ONG, a los movimientos sociales, a los sindicatos, los centros de estudiantes y muchos párrocos católicos y pastores evangélicos de las iglesias y todo. Sí, pero eso es la superficie. Por debajo hay partidos políticos. Y eso llevo años estudiando la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo, que después medio se transformó en el Grupo de Puebla, y la Internacional Progresista. ¿Okay? Entonces, esas son asociaciones de partidos políticos que operan conjuntamente, diseñan planes estratégicos y proyectos a mediano y largo plazo, y después los brazos ejecutores en cada país, que son los partidos de izquierda, muchos de ellos navegando bajo la superficie, entonces los ejecutan sobre todo a través de las organizaciones de fachada, que llamaba Lenin, que son todos estos movimientos. Yo he estudiado mucho marxismo y comunismo soviético y todo, yo he estudiado mucho, mucho eso y lo conozco muy bien. ¿Okay? Entonces, en África era igual, pero eso cambió a partir de los 90. A partir de los 90 hubo una explosión de curiosidad, se dio aquel proceso que señalaba Ludwig von Mises. Bueno, pero si los pueblos quieren salir de la pobreza, lo que tienen es que practicar el libre mercado. ¿Ok?
¿ok? Dejarse de tanta empresa pública, o sea, estatal, y también de la educación pública, o sea, estatal, y ir por el camino de las privatizaciones, de regulaciones y aperturas de los mercados. ¿Por qué Ahora eso dime se una da? cosa, ¿Mm? dime una cosa porque tengo una curiosidad. Eso empieza en los 90 ya, pero acá también empieza en los 90. ¿Por qué Bueno, se frenó? Esa es la pregunta. ¿Por qué allá no y acá sí se frenó? respuesta corta, porque aquí no se preparó una clase política profesional liberal, políticos profesionales de ideario liberal como hay en África, ¿ok? O sea, gente que no son futbolistas, no son galanes de telenovela ni comediantes, son políticos profesionales que estudiaron. Muchos de ellos, si tú revisas los currículum, los que tenían plata, o más o menos, o ganaban una beca, estudiaron en Estados Unidos y en Europa, pero no se comieron el cuento socialista, porque ya habían probado el socialismo en África. El que no pudo ir a Europa, a estudiar a Europa o Estados Unidos, fue a estudiar aunque sea en otro país africano. O sea, en África se dio mucho lo siguiente. Si vos eras perseguido en tu país por razones políticas y eras un joven inquieto y demás, entonces te ibas a estudiar en África, me refiero a años 80, por ahí, que es cuando se formó esta clase política, te ibas a estudiar a otro país africano, porque ahí no te ibas a meter en la política del otro país africano y no te iban a perseguir. Y entonces estudiaron, leyeron, pero no se contentaron con leer y estudiar. Dijeron, bueno, ¿cómo podemos aplicar esto en mi país? Uganda, Kenia, los dos Congos, Mozambique, etc. ¿Cómo podemos hacerlo? Y entonces empezaron a diseñar las agendas. Esas son las 5 reformas. ¿Ok? Eh, Fijándose muy atentamente en 3 centros importantes, Europa Central y Oriental, y ahí eso, la caída del muro y la implosión de la Unión Soviética. Se fijaron en ese ejemplo, lo estudiaron concienzuda y detalladamente, y lo mismo hicieron con los tigres asiáticos, Hong Kong y Singapur y demás. Y lo mismo hicieron con el tercer materia de estudio, que es China. ¿Cómo empezó en China la idea de las 4 modernizaciones? Ya en tiempos de Mao, porque Mao tenía un canciller que era Zhou Enlai, que no era así comunista acérrimo, ¿no? Entonces, ¿cómo nacieron en China las 4 modernizaciones? ¿Cómo nació la política de un país, dos sistemas con Deng Xiaoping, coincidente con Reagan y Thatcher? También estudiaron mucho esos procesos. Y entonces, de todos esos estudios, estudios de lo concreto, estudios de la realidad, no estudios de teoría, no estudios de cómo von Bauer refutó a la teoría de la plusvalía y la explotación de Marx y toda la teoría. Ok, se estudiaron la teoría, pero ya está. En un momento dado cerraron la tapa de los libros de teoría y entraron a estudiar los procesos políticos europeos y asiáticos, incluyendo el proceso chino. Y cómo, y muchos autores son cristianos y muchos actores políticos son cristianos en África, como Paul Kagame, por ejemplo, o como Olusegun Obasanjo, ¿okay? Son cristianos, pero de un cristianismo muy diferente al latinoamericano. Eso no hay en América Latina. Ayer estaba posteando yo, por ejemplo, el índice de gobernanza. El índice de gobernanza es algo que hay en África y en América Latina no hay. El índice de gobernanza lo inventó un billonario con B, africano, que se llama Mohamed Ibrahim. ¿Okay? Este Mohamed Ibrahim fundó el Instituto Africano para la Gobernanza y tiene un índice de gobernanza donde se mide no solo los cambios económicos, de hecho los cambios económicos ya son muy conocidos y todo el mundo está de acuerdo y los apoya y los disfruta, ¿ok? O sea, emprende y hace empresas. Entonces, sino también los cambios políticos, es decir,
la competitividad de los partidos, la limpieza en las elecciones, los derechos humanos también, por supuesto, pero los derechos civiles, los verdaderos derechos humanos, que son los derechos naturales, ¿ok? Cómo es el sistema de justicia, cómo es la contratación de obras públicas, etc. Eso es muy interesante, está en el Instituto Ibrahim de Gobernanza. Ayer y anteayer yo estuve posteando estudios que te muestran, porque la gente dice, bueno, pero es que el gobierno chino persigue a los cristianos. Pero sí, pero eso es de momento, eso va a cambiar, dicen estos estudios que son optimistas, de la misma manera que cambió en la Roma imperial con Constantino y el Edicto de Milán la tolerancia religiosa, y de la misma manera que cambió en China la persecución a los empresarios. Si vos ponías una empresa en China, en los tiempos de Mao y en el inmediato posmaoísmo, te metían preso. Ahora, el empuje empresarial fue tan fuerte que los empresarios empezaron a ser vistos de otra manera, muy numerosos, y entonces, con la teoría de las tres modernizaciones, un cambio importante en el Partido Comunista Chino, los empresarios entran a formar parte del partido junto con los obreros, campesinos y soldados, toda esa literatura, narrativa vieja, y los intelectuales, los trabajadores intelectuales, que son básicamente los periodistas y eso, y entonces los partidarios de la democratización entran en el Partido Comunista, y eso va a generar cambios, ¿ok? Y el problema es que el planeta liberal libertario, sobre todo en América Latina, ignora todo esto y se pone en una actitud antipolítica, partidofobia. Has hablado de algunas fotografías, o sea, África, que han influenciado, China, pero hay un tema, también tiene que ver en la influencia, los que estaban del otro lado del muro de Berlín. Hubo un foro que se realizó en Guatemala y que vino el expresidente Klaus, ¿verdad? Invitado a ese foro, que fue un foro interesante. Mis conversaciones con Klaus fueron sobre el tema de la sociedad de dos pisos, que fue un escrito, ¿okay?, que yo preparé antes, en preparación del foro en Guatemala, y que Jorge lo tradujo al inglés y se lo envió al doctor Klaus. El doctor Klaus leyó mi escrito sobre la sociedad de dos pisos y se mostró muy interesado, y por eso viajó a Guatemala, porque nos dijo que esa sociedad de dos pisos que yo usaba para describir el panorama en América Latina era muy parecida a la que se vivía en su país, Checoslovaquia, en aquel entonces, ¿no?, República Checoslovaca, durante el comunismo. Era una sociedad de dos pisos, el piso de arriba y el piso de abajo. Y la izquierda dice, ah, sí, los ricos y los pobres. No, 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 no son los ricos y los pobres. Yo lo comparaba con el apartheid sudafricano, ¿ok?, donde el apartheid entre blancos y negros no era entre ricos y pobres, porque resulta que había blancos pobres en Sudáfrica y había negros que sorteaban todas las dificultades y con gran esfuerzo lograban hacer negocios y enriquecerse, o por lo menos salir de la pobreza. Entonces esos negros eran negros ricos en Sudáfrica, ¿ok? Negros ricos que no podían acceder a los hoteles y a los resorts de los blancos porque eran negros, aun cuando habían salido de la pobreza. Y los blancos pobres, esto es muy importante, los blancos pobres podían ingresar porque eran blancos, pero no tenían plata para pagar la entrada, ¿ok? Entonces eso me hizo acordar mucho a mí América Latina. Porque en América Latina el piso de arriba está constituido o integrado por todas aquellas personas, no importa que sean ricos o pobres, no importa que sean blancos, negros, indios, mulatos, zambos, lo que sea, que tienen los contactos políticos para hacer uso en su provecho exclusivo de las leyes malas. Entonces, en el piso de arriba están todas las empresas establecidas,
las empresas formales, pero también están los pobres, ojo, los pobres que tienen un amigo que es caudillo en el barrio y le pueden dar una beca, una bolsa de comida, un plan social de tanto dinero por mes, etc. Esos están en el piso de arriba. Y en el piso de abajo están los pobres de abajo, que son la gran mayoría de peruanos, costarricenses, argentinos, los pobres de abajo que no tienen esos contactos políticos para conseguir los pequeños favores, ¿ok? Y están la economía informal, lo que Hernando de Soto describió en su libro El otro sendero. Entonces, yo hice ese escrito comparando América Latina con Sudáfrica. Y al doctor Claudio le llamó la atención porque dijo, pero si esto es lo que tenía, es muy parecido a lo que teníamos nosotros en la República Checoslovaca. Entonces, por eso se interesó el doctor Klaus. Y yo sigo insistiendo que ese es el problema que nosotros tenemos en América Latina, es esa sociedad de dos pisos. Y el día que se rompa, como se rompió en Sudáfrica, habría una alianza social que pudiera impulsar las 5 reformas. Mucho de así se rompió en África. ¿Y cuál es esa alianza social? En Sudáfrica fue entre los negros ricos y los blancos pobres fundamentalmente, pero también entre personas que por su color de piel no eran ni blanco ni negro, porque o eran mestizos, como somos todos los latinoamericanos, porque todos somos mestizos, o eran de origen asiático, o sea, eran amarillos, y siendo amarillos no podían, no encajaban ni como blancos ni como negros, ¿ok? Entonces, esos rompieron el apartheid. No fue Mandela, porque Mandela fue un comunista terrorista, beatificado y santificado por la izquierda en todo el mundo, que te dicen Mandela fue, no fue Mandela, fueron otros actores sociales, una alianza social. Eso no se puede ver en América Latina, no hay ni asomo todavía de eso. No sé si habrá en el futuro, pero esa alianza social, ¿okay?, apoyó un programa de cambio, ¿okay?, como las 5 reformas, pero lamentablemente Mandela estaba apuntalado por toda la progresía internacional, el progretariado. Entonces, claro, Mandela resultó presidente, el primer presidente negro de Sudáfrica, hizo un desastre, pero eso no te lo van a decir los comunistas, ¿ok? Un desastre del que en Sudáfrica todavía no se puede salir. Por eso, cuando yo hablo de África, hablo de la África subsahariana, excepto Sudáfrica. Sudáfrica es un caso especial. Y el África suprasahariana, el África del Norte, el África ex-romana son otros casos especiales, porque son países más del mundo árabe que del mundo africano, a pesar de todo los esfuerzos de la Unión Africana, que les recuerda que aunque sean árabes, sus países están en África, ¿no? Pero bueno, esto cambió a partir del 1 de enero de este año, hace apenas 20 días, con la puesta en vigor del tratado de libre comercial más grande del mundo. Eso cambió totalmente y eso, bueno, eso va a ser un impulso tremendo para África y también para China. Yo, a los que están viendo este video, les hago la siguiente pregunta. Revise usted, o la señora que nos está viendo, revise usted su escritorio. ¿Cuántos productos chinos tiene en su escritorio? Revise su cocina, los electrodomésticos, ¿ok? ¿Cuántos productos chinos o fabricados en China aunque vengan con otra etiqueta? ¿Cuánto de origen chino o componentes chinos tienen? O sea, los chinos son competitivos. Y como son competitivos, porque son capitalistas, concitan el odio de todas las derechas malas, empezando por el señor Donald Trump. Pero entonces viene otro problema en América Latina. Mansuetti es anti-Trump, por lo tanto apoya a Biden. No, yo no apoyo a Biden. Las dicotomías falsas de América Latina. Si no estás con Macri, entonces eres de la kirchnerista. Y si no estás con Lenín Moreno en Ecuador, entonces eres correísta.
O sea, hay que sacarse toda esa basura mental, querido tocayo. Y no, yo lo que veo es que no podemos avanzar porque no nos sacamos esa basura mental. Una frase que dijiste, Estados Unidos hoy es un país en vías del subdesarrollo. Y luego dijiste, bye bye USA, hi África. Bueno, ¿Por qué Estados Unidos va al subdesarrollo? yo les recomiendo, sobre todo a los trumperos, a que lean el libro de Alberto Venegas Lynch, que se llama Estados Unidos contra Estados Unidos. Antes de Trump, tiene 2 ediciones si no me equivoco, antes de Trump ya Alberto Venegas hizo una cuenta muy completa, muy exhaustiva de todos los males de los Estados Unidos. Le hizo un diagnóstico, ¿ok? Y digo Alberto Venegas porque no es Ron Paul, porque nosotros con Venegas y demás seguimos mucho a Ron Paul. Él ya hace años que hizo ese diagnóstico, todos los males de Estados Unidos, ¿ok? Y entonces en ese libro ustedes van a encontrar una explicación del fenómeno Trump. También pueden leer otro libro, que eso sí está en inglés, que se llama Never Trump, que es el libro que escribieron cuando Trump todavía no tenía la candidatura republicana, unos conservadores norteamericanos, muchos de ellos republicanos, que se opusieron a Donald Trump y dijeron, este energúmeno no puede ser candidato republicano, tenemos que frenarlo, y no lo pudieron frenar al energúmeno, y el energúmeno llegó a presidente. Pero la gente se burla de mí o me odia, no sé, por una razón muy simple. Yo digo la realidad y aporto mucha bibliografía, casos, argumentos, etcétera. O sea, las buenas causas deben estar bien defendidas. Y para estar bien defendidas tienen que tener buenos defensores, no energúmenos que hablan y puro hablar y hablar y hablar, bla, 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 pero no hacen nada. Ni por revertir el proceso en los Estados Unidos no hacen nada efectivo, serio. O sea, sí, ha habido algunos logros en los 4 años de Trump, yo no lo voy a desconocer, ¿ok? Que no inició guerra nueva, que bajó algunos impuestos, que tumbó algunas regulaciones, pero a mí me hace acordar a las 28 medidas de López Murphy en mi país, que le costaron el ministerio. López Murphy fue ministro en la época de la Rúa, okay, y sacó 28 medidas, que eran 28 parchecitos, reformitas chiquitas, y que aún así lo resistieron y no duró ni 48 horas en el gabinete. Al tercer día tuvo que salir del gabinete y cayó el gobierno de la Rúa. Entonces, eso en el daño que le hizo Donald Trump a los Estados Unidos. Y a Venezuela, a los venezolanos, yo soy medio venezolano, nos hizo mucho daño. Le hizo creer que iba a haber una invasión ahí. Después Bolton, que fue el ejecutor de esa bravuconada, escribió un libro muy bueno sobre lo que sucedió, que yo recomiendo también, el libro de John Bolton, que se llama El cuarto donde todo sucedió. El problema en América Latina es que nadie quiere abrir los ojos. Los que apoyan a la izquierda, nada. Los que apoyan a la derecha mala, tampoco. Y el planeta liberal libertario que vive en un mundo aparte, tampoco. Sin embargo, Alberto, hay cosas que a mí a veces aparecen detalles que me dan confianza, fe. Por ejemplo, el otro día, en este programa que hacen en ULAC TV, tanto Rey con Barba, apareció un señor matemático con posgrado en matemática, especializado en estadística, ¿no? Y que tiene su encuestador en el Cusco. Y entonces dijo, la gente está disgustada con lo que está ocurriendo en la política, que es mentira lo que dicen las encuestadoras de acá. Entonces, como tú eres un hombre de encuestas, tú eres formado por Galo, ¿y cómo entenderías tú esa encuesta? Tenemos que hablar de la indignación, ¿okay?, que tú encontraste en tu encuesta en el Cusco, que la gente Claro. está, que la gente está indignada. El problema es que no hay
actores, no hay en ningún país de Latinoamérica, hay un actor político de fuste como pudiéramos ser nosotros, si tuviéramos más densidad, peso, visibilidad, etcétera, para explicarle a la gente las razones de los males y padecimientos que les hacen indignar, que les provocan indignación. No hay. Y eso es muy lamentable porque entonces vienen los paracaidistas. Hay que hablar también un poco del COVID. ¿Okay? Yo no voy a hablar del COVID porque no soy médico, ¿okay? Pero sí voy a hablar de la matufia que hacen los gobiernos con el COVID y que es tapar la indignación. ¿Okay? Todas las críticas, antes de 2020, las encuestas ya no podían ocultar las bajadas en popularidad y en credibilidad de los pipoldermos. Es un término que inventó el doctor Manuel Ayau para referirse a los pícaros políticos que por el momento detentan el poder. Entonces, los pipoldermos vienen en una bajada horrible de nivel de incompetencia y también de impopularidad y falta de credibilidad. Y las encuestas ya no lo pueden disimular. Entonces, aprovecharon este tema del COVID, ¿okay? Para tres cosas importantes. Primero, evitar que la gente les critique a ellos, que la gente hable de otra cosa y entonces te ponen a hablar del COVID, que si el virus, que si el oxígeno, que si la mascarilla, que si la distancia, que si el gel antibacterial. Te ponen a hablar de eso. No hables de política, no critiques a los gobernantes. ¿Ok? Lo segundo es que han aprovechado estos gobiernos el COVID para someter y avasallar a las empresas privadas que se han transformado en brazos ejecutores de las órdenes gubernamentales. ¿Ok? Vos hoy no podés entrar a una tienda a comprar porque enseguida, mira, la mascarilla, que te tape la nariz, el gel, la distancia, esto, lo otro, ufa. O sea, lamentablemente los empresarios, y no solo los empresarios, también curas católicos, pastores evangélicos, actores sociales, élites, ¿okay? Que han sido convertidas en brazos ejecutores de las órdenes gubernamentales con pretexto del COVID. Y lo tercero es que han logrado, lamentablemente, un cambio muy negativo en la opinión pública. De repente la opinión pública ha recuperado la confianza que tenían los gobernantes. Sí, hay que obedecer a los gobernantes, quédate en casa, es por tu bien. Ese es el sector irracional. Ese sí, que dice yo voy a matar al primero que lo vea en la calle, pero después todos a la calle a sacar a Merino, ¿no? O sea que nunca entiende sus propias contradicciones. Su inteligencia es tan irracional que no se dan cuenta de esas contradicciones. No se dan cuenta. Para ir terminando y que no sea muy largo, esperemos, y los cristianos estamos orando por eso, ¿ok? Que haya una eclosión aquí en América Latina parecida a la que hay en África, una recuperación de la racionalidad. Eso es lo que nos revertiría este curso. Y esperemos nosotros aprovechar esa futura recuperación de la racionalidad para que la gente nos apoye, nos vea, nos escuche, ¿ok? Y la gente primero que nada nos conozca, obviamente, y nos pueda apoyar porque somos la única salida, o sea, no hay otra. El libro de 2003 mío se llama La Salida. No hay, la salida somos nosotros, no hay otra. ¿Cuál es la otra? La izquierda. Mira Argentina. O sea, la derecha mala. Bueno, mira lo que pasó en Bolivia con la derecha mala, no duraron ni un año en el gobierno. O sea, eso no es salida, ni la izquierda ni la derecha mala son salida. Los influencers de la YouTube, qué sé yo, derecha reaccionaria, que no es politiquera, es antipolítica,
O sea, esa no es la salida tampoco. No hay otra salida. Nosotros somos la única salida. Necesitamos pronto una recuperación de la racionalidad más o menos masiva en América Latina, como sucedió en África. ¿Ok? Alberto, me da a mí la impresión que este sexto foro va a marcar un antes y un después en el movimiento. ¿Cuál es tu expectativa con el sexto foro? Mi expectativa con el sexto foro es esa misma que tú acabas de exponer. O sea, a ver si podemos dar ese paso que tú estás Primer paso esperando. largo, claro, Sí, yo también lo espero, ¿ok? Pero eso va a depender de la gente que vea este video y todos los otros videos nuestros. Que claro. se den cuenta que no hay otra salida, que todas las otras salidas son falsas. Y Claro. las derechas reaccionarias, tanto la derecha mala, que es la politiquera, como los influencers, que son los antipolíticos, tampoco son salidas. La única salida somos nosotros, pero eso depende, no depende de ti ni de mí, depende del que nos está viendo. El que nos está viendo, ¿entendió? Si nos entendió, entonces que se sume. ¿Ok? Y yo también tengo tu misma esperanza que el sexto foro sea el foro de la suma, donde nos hagamos ya un poquito más masivo. Si tú que nos estás viendo te entendiste y te puedes sumar, adelante, porque la alternativa es horrorosa, es otra década perdida. ¿Okay? Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo muchos otros expertos. Otra década perdida, vamos para abajo. Entonces, mi mensaje es, si tú tienes mucho trabajo, tienes muchos estudios, o sea, estudias o tienes una familia que atender y tal, súmate a nosotros porque si no, pronto no vas a tener trabajo, no vas a tener familia, no vas a tener hijos tuyos porque van a ser del Estado, ¿ok? Y no vas a tener estudios, ya va a ser un adoctrinamiento que además te van a dar un diploma que no te va a servir para nada porque no vas a conseguir colocación. Eso es todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias Alberto. Ya nos vamos rumbo al foro. Y el foro tiene que hacer una tarea importante, difundir los conceptos de las 5 reformas. Fue Alberto Mansuetti. Alberto Tocayo, un abrazo desde Lima. Te esperamos en el sexto foro. Hay mucho trabajo juntos. Gracias, Alberto. Tu entusiasmo es contagiante y el cariño es siempre desde Lima, Perú, para ti. Se te extraña por estas tierras. Gracias. Fue Alberto Mansuetti, líder, fundador de todo esto que se llama las 5 reformas. Nos vamos rumbo al sexto foro liberal clásico latinoamericano. Gracias. Permiso.